Un minuto pasó de las 11 de la mañana. Seguimos nosotros aquí con la radio de la Universidad Nacional del Nordeste y Ciudad Invisible hasta el mediodía. Tiene la gentileza de atendernos quien es licenciado en Relaciones Internacionales, consultor, analista, académico, docente universitario. El licenciado Alejandro Laurnagaray de Urquiza tiene la amabilidad de compartir el aire con nosotros. Licenciado, buen día. Bienvenido a la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. Marcelo es mi nombre. ¿Cómo le va? Gracias por su tiempo. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días, un gusto saludarte a vos, a todo el equipo de la radio, a toda la gente que está escuchando. Es un placer. Igualmente, y el gusto es nuestro. Licenciado, para contar en líneas generales, hablamos del funeral, sucesión del Papa. El fallecimiento del Papa Francisco marca un antes y un después, y me atrevo a decir que no solo para la Iglesia Católica. Bueno, el Papa Francisco fue el iniciador de un proceso de reconstrucción institucional, moral, religiosa también de la Iglesia Católica, una especie de refundación, ¿no? Pero iniciador, no podemos decir, e incluso la Iglesia y los principales, el círculo cercano del Papa, ¿no? Dicen, bueno, fue un proceso que inició Francisco, pero que no se terminó, por supuesto. Estamos hablando de una institución milenaria y este proceso de cambio en el que el Papa Francisco había asumido allá en 2013 en medio de una crisis generalizada y profunda de la institución y del Vaticano en sí mismo como Estado soberano, ¿no? Con casos de corrupción realmente graves, abusos, corrupción financiera, la crisis de los escándalos de los abusos sexuales, por supuesto, una decadencia moral donde millones de fieles que se fueron alejando de la Iglesia por verla en una posición o lo que percibían ellos como una iglesia elitista alejada de la base, de la tierra, de los pobres, ¿no? Por eso incluso en Hispanoamérica había perdido un 20% de fieles. Eso es muchísimo para la iglesia, si bien siguen siendo más de 1.000 millones los fieles, pero igualmente muchos de los que se consideran fieles, bueno, estaban alejados de la institución de la iglesia, ¿no? Y el Papa inició un proceso para revertir eso, dio pasos importantes. Fue muy llamativo, me pareció también muy positivo ver muchos niños jóvenes, niños adolescentes llorando la partida del Papa, el Papa Francisco abrió el corazón, su corazón y el corazón de la Iglesia, y logró entrar en el corazón de millones de personas que estaban alejadas, ¿no? Que se sentían decepcionadas de la institución. Ese es uno de los legados más fuertes que podemos hablar en términos espirituales y también religiosos, ¿no? Y bueno, era un gran comunicador, también era un intelectual, pero era un pastor con simpleza también, ¿no? Sí, no era sí. el intelectual que habla con palabras complejas para demostrar que sabe, sino que los verdaderos grandes hombres de la historia son los que se comunican con simpleza y junto a la gente, ¿no? Cercanos. Eso logró el Papa. Licenciado, dentro de tantas entrevistas que van saliendo a la luz o que se van compartiendo nuevamente en los distintos medios masivos de comunicación, los tradicionales y los otros también, escuchaba una reflexión del Papa Francisco con varios sacerdotes argentinos y le preguntaba a ellos, sobre todo en provincia de Buenos Aires, bueno, ¿cuánta gente está yendo a misa los domingos? Y le decían entre 700, 800, 1000 en algunos casos, así es que estamos contentos, le decían algunos. ¿Y cuántas son parte de la comunidad, de ese barrio en la totalidad o de esa parte de la provincia de Buenos Aires? Y no, 300, 400.000 personas. La gente se está alejando y les decía una y otra vez. Qué desafío que continúa seguramente, pero con un legado que ya se inició, lo podemos decir. Por supuesto, por eso remarco y lo he remarcado durante todos estos días que he participado en diversos programas de medios de comunicación, porque muchas veces se tiene que hablar de extremos. Bueno, el Papa revolucionó la Iglesia, hizo el cambio. No, fue un iniciador de un proceso, ¿no? Eso es lo que estamos hablando. Revirtió la tendencia, podemos decir, de un alejamiento de fieles a,
generar el proceso contrario de un acercamiento, pero porque primero la Iglesia se acerca a ellos y dice, bueno, iniciamos este proceso de cambio, y ahí empezó a recuperar la fe, pero por supuesto que es un camino que debe continuar, digo, por el bien de la Iglesia como institución, por el bien de Vaticano como Estado soberano también, y por el bien de los fieles y de las almas, de la espiritualidad, porque el Papa le ha hecho bien a las sociedades católicas, se ha ganado el corazón de millones de personas que estaban decepcionadas de la institución, alejadas, e incluso en una crisis de fe, ¿no? Que eso es así como lo podemos definir. Hay que ver, ¿no? Este es como el rol como jefe de la Iglesia, ¿no? Después tenemos el rol como jefe de Estado a nivel político, ¿no? Son las dos vías en las que el Papa inició un camino y un proceso muy, muy importante de cambio. Y en este sentido, bueno, va a depender de la sucesión, de quién lo suceda. Pongamos un ejemplo, se habla de tantos nombres, puede ser este, puede ser el otro. En el 2013, cuando asumió el Papa, en la mayoría de las especulaciones y de las listas ni estaba él. No figuraba como uno de los posibles sucesores en alguna cosa así, pero en la mayoría de las que se comunicaba en los medios, como las listas que se están dando hoy, ni figuraba Bergoglio en su momento como posible sucesor. Claro. Y fue finalmente el elegido. Ahora hay que ver, bueno, las tensiones, las presiones, las negociaciones, la influencia externa también, porque por supuesto que es una elección donde estamos hablando de un poder con mucha influencia, de lo que decimos de poder blando, ¿no? De influencia intelectual, espiritual, y en la opinión pública internacional, y bueno, ahí los grandes poderes del mundo también buscan de alguna manera influir, ¿no? No podemos asegurar que el que asuma, el que sea elegido, continúe en forma concreta y directa y del mismo modo que lo fue el Papa, porque yo creo que fue un hombre único en la Iglesia, que se la jugaba a fondo por lo que pensaba, por lo que creía, por lo que buscaba. Tenemos la tendencia más conservadora, la tendencia que seguía el Papa, y yo creo, me atrevo a decir, leyendo, ¿no? Oliendo el panorama político y también el contexto internacional, creo que va a ser algo intermedio, ¿no? No creo que elijan a uno un muy conservador, ni tampoco uno que siga pisando el acelerador de los cambios como lo hizo Francisco. Por ahí van a ir, como decimos aquí en Argentina, la avenida del medio. Sí. Algo más moderado, digamos, sí. Algo más moderado. No lo firmo, ¿no? No lo aseguro, pero me huele que puede ir por ese lado, o que pueden, en primer lugar, seguir la misma línea por ahí discursiva y después reacomodarse en una cuestión más moderada. Pero bueno, los cambios que logró, sobre todo en el pensamiento, en la reflexión y en que la Iglesia abrazara a distintas minorías, a la comunidad, bueno, a los homosexuales, el rol de la mujer, que ahora pueden ser diáconos también, a abrir más la Iglesia a la participación de las mujeres, y otras tantas cuestiones, bueno, jugarse a fondo con los migrantes, otras cosas. Bueno, no logró mucho, bueno, pero tampoco es que tiene un poder duro para obligar a ciertos estados a tomar determinadas decisiones, ¿no? Yo creo que se sobredimensiona el poder real duro que puede tener el Papa, que no es que lo tiene, es un poder espiritual más que nada, no tiene un ejército, no puede ejercer una presión dura y real para obligar a ciertos estados a cosas, pero sí una influencia muy importante en millones de personas, y bueno, y otros tantos que creyentes también, que él los llamaba infiltrados sí, a los que lo criticaban por su postura, ¿no? Que su postura era criticando todas las ideologías, que en realidad hay que poner primero el ser humano y primero los más necesitados, y es una cuestión de sentido común también, de humanismo, ¿no? Sí. Estamos viviendo una época de mucha deshumanización. Tantos años de la Iglesia, tantos años desde el Vaticano, mucho, poco, son solo 12 años para cambios administrativos, simbólicos, teológicos, pero empezó ese proceso de cambio, vamos a ver cómo continúa. Y hablando de resistencia y de oposición, existe, y dentro del Vaticano tenía eso Francisco, ¿no?
Sí, por supuesto, las distintas líneas de poder y de lobby y de pensamiento que existen dentro del Vaticano, bueno, es una cuestión histórica, no es de ahora, pero bueno, él fue a fondo, cruzó algunas líneas que los sectores más conservadores estaban realmente espantados y que van a tratar de revertirlas, ¿no? Si llegan a lograr nombrar uno conservador. Pero bueno, sí, por supuesto, están las intrigas internas históricas. Yo tengo un libro muy importante que lo he llevado a algunos medios, que es un libro bastante importante sobre todas las intrigas históricas que se ha vivido en el Vaticano en cientos de años, y no es ninguna novedad. Y no es ninguna novedad que ahora los lobbies y las negociaciones dentro del cónclave den de manera muy fuerte, muy importante, para ver, bueno, quién logra torcer o lograr la mayoría de los 2/3 para nombrar un nuevo papa en un mundo realmente convulsionado, de mucha violencia, de mucha deshumanización y de un reacomodamiento estratégico, ¿no? Entonces, en este sentido, el rol del papa, tanto como líder espiritual como el jefe de un Estado soberano con gran preponderancia en millones de personas en el mundo, su rol político, su rol desde la crítica a las ideologías económicas, que las ideologías, y esto en concreto, esto ya es mío, ¿no? Bueno, son cajas que encierran, ¿no? Uno puede estar de acuerdo con varias ideas de algunas ideologías, pero las ideologías en sí encierran, ¿no? Encierran y dividen sociedades también. Entonces, hay que tomarlas con pinzas muchas veces, ¿no? Pero a veces, bueno, mucha gente, y en muchas ocasiones mayorías de personas tienen, bueno, es la forma de comprender ciertas realidades, pero hay que ir más allá de las ideologías para analizar la realidad política y para tomar las posturas, ¿no? Hay que pensar en las ideas, y sobre todo las ideas que pongan al ser humano en el centro, ¿no? Y no, como decía el Papa Francisco, ¿no? Endiosar el dinero y deshumanizar a las personas, ¿no? Esa cultura del descarte, sí, que tanto criticaba, ¿no? Donde el ser humano pasa a ser un objeto más, ¿no? Y primero está el dinero y después está la vida, ¿no? Sí. Digo, estamos un poquito, creo que hay un sector de la humanidad que está un poquito fuera de lo que sería el sentido común de lo que tiene que ser la humanidad, ¿no? Francisco hacía referencia a la sociedad toda, pero mucho foco, hincapié en los niños y en los adultos mayores, en esto de la sociedad del descarte. Seguramente habrá sucedido con otros papas, ¿no? Pero en este caso 130 delegaciones, incluyendo 50 jefes de Estado, 10 monarcas en ejercicio, asistiendo al funeral del papa, con cambios significativos también, dicho sea de paso, en este mismo funeral. Esto también tiene un mensaje para la totalidad del mundo, ¿no? Y dirigencia que pasa por lo político. Sí, por supuesto. Y a ver, porque sucede que el legado del Papa no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en los próximos años y en las próximas décadas, la importancia que ha tenido el Papa Francisco. Yo creo que sin dudas, junto a Juan Pablo II, va a ser uno de los papas más importantes de los últimos siglos. Con lo que, sobre todo con su doctrina y con su palabra, que es uno de los elementos de mayor fortaleza que tiene el jefe de la Iglesia a nivel mundial, ¿no? Su palabra, su guía para millones de personas. Y bueno, por supuesto que se ha ganado el respeto y la consideración de la gran mayoría de los líderes del mundo, e incluso de otras religiones también. Ha sido un papa que ha tenido y que ha profundizado un diálogo interreligioso muy, muy importante, con visita a países musulmanes, en sus reuniones con el jefe de la Iglesia Ortodoxa, en sus negociaciones con China para haber podido nombrar obispos dentro del territorio chino, ¿no? En las principales potencias mundiales, claro. Su buena relación con los líderes de la India. El diálogo interreligioso ha sido muy, muy importante, y por supuesto, como vos bien decías, poniendo a los niños, a los ancianos, a los pobres, a los sectores que necesitan la mano del otro para poder continuar, tanto en sus últimos años de vida como en sus primeros años de vida. Bueno, estamos hablando de algo básico, esencial. Es lo que hacemos en la familia, ¿no? Cuidar a nuestros viejitos y ayudar a nuestros niños a que crezcan y se desarrollen. Es algo esencial.
es algo esencial. Por eso hablan de que, bueno, el otro es mi prójimo, es mi hermano, es tratarlo con amor. Él dio todo de sí y todo su amor a la humanidad y sobre todo a los más necesitados. Eso se reconoce en todo el mundo. Hay algunos que que no lo quieren y que van a ir para aprovechar la foto y para hacer un poco de demagogia, sin ninguna duda, pero esas son parte también de los vicios y las miserias de la política. Como tiene cosas buenas, tiene sus cosas malas, y algunos lo van a aprovechar para eso sin dudas, pero el Papa en vida ha perdonado a los que los agredieron, a los que lo agredieron, ha perdonado, se ha reconciliado y les ha mostrado, bueno, que más allá, ¿no? Podemos hablar de poner la otra mejilla, pero él ha debatido, ha ido de frente, ha discutido, ha soportado agravios y los ha perdonado. Por eso, sin duda que los recibiría a todos con los brazos abiertos los que van a ir a despedirlo y a saludarlo, ¿no? Y bueno, es eso, él fue más que nada un pastor. Por eso su simpleza, por eso su austeridad, por eso no va a ser enterrado dentro del Vaticano con una ceremonia simple como él pidió. Es un mensaje muy, muy importante sobre todo en un occidente extremadamente materialista, donde se busca más crecer en lo material y no en lo espiritual, y cuando se apunta solo a crecer en lo material no se crece en realidad. Es el vicio, ¿no? El crecimiento tiene que ser continuo, ¿no? Por eso la dignidad de todos, que todos puedan tener las necesidades básicas para tener una vida digna, la dignidad humana, ¿no? Esa era una de las prioridades, ¿no?, del Papa, por supuesto. En estos días, hablando con varias personas, la última y agradeciéndole por su tiempo, licenciado, ¿cuál es su visión? También preguntábamos, por ejemplo, a un periodista que escribía sobre Francisco, su visión del motivo por el que el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, no llegó a la Argentina. Hay distintas teorías. ¿Cuál es su visión al respecto? Primero, una visión técnica es que si el Papa visitaba la Argentina, por supuesto que iba a tener una influencia, una injerencia a nivel político, aunque no lo quisiera y no lo dijera, a nivel partidario, a nivel y podría haber sido tomado como una injerencia en asuntos internos, ¿no? Eso desde lo que es el derecho internacional público, como jefe de Estado del Vaticano, etcétera, etcétera. Y por un lado, bueno, ¿por qué tenía que venir a la Argentina? Ajá. ¿Porque era de origen argentino? Claro. Yo creo que ahí hay una visión, y era lo que él también criticaba a nivel general, espiritual, del ego, ¿no? Del ego. Tiene que venir a Argentina porque es argentino, ¿no? Tiene que venir, tiene que hacer lo que queremos, tiene que venir acá. ¿Y para qué? Para criticarlo. O sea, está bien, hay millones de personas aquí en Argentina que lo aman, lo adoran y apoyan su visión, y tenés otra parte que lo critica, que lo insulta, que le ha dicho de todo, tanto a nivel político como a nivel de algunas personas, que yo creo que no son verdaderos creyentes, ¿no? O que no entienden lo que es la fe, o no entienden lo que es el rol de la religión o de la iglesia en general, ¿no? Hay muchas vertientes aquí en la Argentina, y me parece que él no quería ser utilizado, en parte, no quería ser utilizado por ninguna de las ideologías, ¿no? Claro. Vuelvo a la cuestión que él criticaba tanto, de las ideologías políticas de Argentina. Yo creo que con su palabra y con lo que él declamaba era muy claro acá qué referentes políticos o económicos se podían identificar, o con los que el Papa podría estar más de acuerdo y con los que no. Creo que de eso nadie tiene dudas, pero creo que era reclamarle, y te puedo asegurar algo, si le reclamaban al Papa que no venía, los que más le reclamaban al Papa que no venía eran los que estaban en contra de él. Y los que lo conocen, lo entendían e incorporaban su palabra de amor y todo lo que proponía, entendían al Papa por qué no venía. ¿Por qué tenían que obligarlo a venir a la Argentina? Si ya lo sentían en sus corazones, no hacía necesaria falta. Y si venía, y si decía algunas palabras, los mismos que lo criticaban por no venir, lo iban a criticar por haber dicho lo que dijo acá y querer meterse en asuntos políticos y bla, 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 etcétera. Iba a suceder eso. Entonces, ¿para qué?
creo que eligió estratégicamente un poco, repitiendo lo que usted decía, licenciado, en ese sentido, ir por el camino del medio. No llega a Argentina para no ir a ningún extremo. Pero exactamente, porque lo iban a querer llevar a un extremo, ¿no? Él no estaba... no estaba en un extremo. Yo cuando hablo de extremos, hablo en las posiciones dentro de los sectores conservadores y progresistas de la Iglesia. Él estaba del lado donde tiene que estar la Iglesia, como es el origen de la Iglesia, que es estar con los pobres, estar en la simpleza. ¿Qué hacía Cristo? No estaba haciendo lobby político para ver cuánto oro juntaba para algo. No, la Iglesia a lo largo de los siglos se fue transformando y fue evolucionando o involucionando, ¿no? En un factor de poder y de riqueza, de influencia. La Iglesia logró tener 1/3 de las tierras de Europa en un momento. Después fue perdiendo poder, pero bueno, hoy sigue teniendo miles de millones de dólares, cerca de 5.000 propiedades de mucha parte del mundo. Es un ente de mucha riqueza, la Iglesia. Pero el ejemplo del Papa Francisco fue justamente volver a los orígenes y a la esencia de la religión, de ese reelegir. El reelegir a los pobres, la simpleza, la acción pastoral y estar junto a los que necesitan esa fuerza que les da la fe para seguir adelante, para salir adelante y poder reencontrarse, ¿no? Desde el punto de vista creyente con Dios y con el amor y la fuerza que les da la Iglesia, ¿no? Yo creo que en ese fue un logro y un paso y un camino muy importante que reinició Francisco y que espero, incluso por el bien de la Iglesia como institución, que el que venga siga ese camino, ¿no? Con algunos matices que pueden ser entendibles, pero que siga ese camino que haga progresar a la Iglesia y recuperar su rol esencial, que es el que debe tener junto a los más necesitados, ¿no? Licenciado, gracias como siempre. Un gusto desde la radio de la Universidad Nacional del Nordeste contar con usted en el aire, aquí en el 99.7. Que tenga una buena jornada. Gracias por su tiempo. Por favor, el placer fue mío, un gusto charlar con vos y bueno, y estar conectado con la audiencia de allí, del norte del país, y bueno, nada, en algún momento los iré a visitar en cuando pueda. Va a ser un placer y bueno, saludos para todos y que tengan un gran fin de semana. El placer será nuestro. Un abrazo grande, gracias. Que siga muy bien. El licenciado Alejandro Laurnagaray de Urquiza, licenciado en Relaciones Internacionales, consultor, analista, académico, docente, universitario, contándonos un poco, reflexionando y compartiendo con la audiencia, con la radio de la universidad sobre el funeral, sucesión del Papa, el legado, parte de los cambios en